¿Alguna vez te han dicho que la sangre es más espesa que el agua, que la familia es lo primero sin importar qué, que siempre debes perdonar y olvidar porque son tus parientes? Pues yo también solía creer eso, hasta el día en que me defendí y vi cómo la mitad de mi familia me daba la espalda como si fuera una completa desconocida en la calle. Hablo de tías que me criaron, tíos que me enseñaron a andar en bicicleta, primos que se suponía serían mis amigos de toda la vida. Todos ellos, desaparecidos, porque me atreví a pronunciar una simple palabra que aparentemente destrozó su visión del mundo. No, mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es que pasé 28 años de mi vida intentando ser la hija perfecta, la sobrina perfecta, la prima perfecta, la nieta perfecta. 28 años mordiéndome la lengua, tragándome mi orgullo, aceptando críticas disfrazadas de preocupación y tolerando juicios enmascarados como amor. 28 años escuchando «Solo nos preocupamos por ti», mientras destrozaban cada decisión que tomaba, desde mis elecciones profesionales hasta mis relaciones, desde la forma en que me vestía hasta la manera en que gastaba mi dinero. ¿Y sabes qué era lo peor de todo? Que en realidad creía que me lo merecía, ya que me convencí a mí misma de que sus palabras duras venían de un lugar de cariño, que su constante vigilancia significaba que estaban involucrados en mi bienestar, que su desaprobación era solo su manera de empujarme a ser mejor. Pero existe una diferencia enorme entre la preocupación genuina y el control tóxico, entre la guía amorosa y el juicio manipulador, y me tomó casi 3 décadas finalmente ver esa diferencia con claridad. El momento en que todo cambió no fue dramático ni cinematográfico como ves en las películas. No fue una gran confrontación ni una pelea a gritos. Fue en realidad silencioso, casi mundano, pero me sacudió hasta lo más profundo de una manera que nada más lo había hecho jamás. Estaba sentada en la mesa del comedor de mi abuela un domingo por la tarde, rodeada de la multitud habitual de parientes que se reunían cada semana sin falta, cuando mi tía Sandra me miró con esa expresión familiar de preocupación decepcionada y dijo: «Entonces, ¿cuándo vas a ponerte seria con tu vida de una vez y sentar cabeza con un trabajo de verdad y un buen hombre?» Y así, sin más, algo dentro de mí se rompió. No con rabia, sino con una repentina realización cristalina de que estaba cansada, tan increíblemente, exhaustivamente cansada de defender mis elecciones ante personas que nunca una sola vez me habían preguntado qué quería realmente, qué me hacía feliz, qué le daba significado a mi vida. Estaba cansada de explicarme ante parientes que ya habían decidido que estaba cometiendo errores antes de que siquiera abriera la boca. Estaba cansada de sentir que constantemente estaba en juicio en una corte donde el jurado ya me había condenado antes de escuchar cualquier evidencia. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de agotamiento que llega hasta los huesos, no por el trabajo físico, sino por el trabajo emocional, por constantemente intentar demostrar tu valor a personas que parecen determinadas a no verlo? Ahí es donde estaba yo ese domingo por la tarde. Y supe que algo tenía que cambiar porque no podía seguir viviendo así. No podía seguir encogiéndome para encajar en su estrecha definición de éxito y felicidad. Déjame llevarte al principio, para que puedas entender cómo terminé en esta situación. Cómo una familia que parecía amorosa en la superficie se convirtió en la fuente de tanto dolor y confusión en mi vida. Crecí en lo que todos desde afuera consideraban una familia unida y tradicional. Teníamos cenas semanales. Celebrábamos cada festividad juntos, hacíamos vacaciones anuales como un enorme grupo familiar extendido y manteníamos contacto constante a través de una cantidad abrumadora de chats grupales y llamadas telefónicas. Mi abuela era la matriarca que mantenía todo unido con puño de hierro, envuelto en un guante de terciopelo de galletas caseras y afecto condicional. Ella había tenido 7 hijos, y esos 7 hijos habían producido un pequeño ejército de nietos, de los cuales yo estaba en algún lugar del medio, ni la mayor que obtenía privilegios especiales, ni la menor que se salía con todo. Desde afuera, probablemente lucíamos perfectos. Las fotos de nuestras reuniones familiares mostraban docenas de rostros sonrientes, múltiples generaciones reunidas alrededor de mesas desbordantes de comida, niños jugando en el patio, mientras los adultos reían en el porche. Pero lo que esas fotos no mostraban era la corriente constante de juicio. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando entrabas a la habitación, la comparación de primos como si fuéramos ganado en una feria,
la forma en que ciertos miembros de la familia eran presentados como ejemplos, mientras otros eran discutidos en tonos bajos y decepcionados como historias de advertencia. Aprendí desde temprana edad que el amor en mi familia venía con condiciones, con expectativas, con hilos atados que podían estrangularte si no tenías cuidado. Mi madre era la hija del medio, y ella había internalizado todas las reglas no dichas de la familia y pasó toda mi infancia asegurándose de que yo las siguiera perfectamente para que no nos convirtiéramos en el tema de chismes desaprobadores. Ella me entrenaba sobre qué decir y qué ocultar, cómo presentarme ante la familia de la mejor manera posible, qué temas evitar y qué logros enfatizar. Era agotador, esta actuación constante, esta audición interminable por aprobación que nunca podía ganar sin importar cuánto lo intentara. Mi prima Rachel, que era 2 años mayor que yo, parecía haber descifrado la fórmula secreta. Fue a la universidad correcta. Se comprometió con un hombre de buena familia a los 23. Tuvo su primer hijo a los 25 y se mudó a una hermosa casa en los suburbios a los 27. Ella era la niña dorada, el estándar contra el cual todos éramos medidos y encontrados deficientes. Cada reunión familiar incluía al menos un comentario sobre la vida perfecta de Rachel, su maravilloso esposo, sus adorables hijos, su exitosa carrera que de alguna manera equilibraba con la maternidad como una artista de circo haciendo malabares con platos. Y luego estábamos el resto de nosotros, las decepciones, los que no podíamos estar a la altura. Mi primo Miguel, que cambiaba de trabajo muy seguido y no parecía poder establecerse. Mi prima Jennifer, que se divorció y por lo tanto era mercancía dañada a los ojos de la familia. Mi primo Tomás, que eligió vivir al otro lado del país y solo venía a casa para festividades importantes, lo que significaba que no le importaba la familia. Y luego estaba yo, la que persiguió una carrera creativa en lugar de algo estable y respetable, la que salía con personas que mi familia no aprobaba, la que hacía demasiadas preguntas y desafiaba demasiadas suposiciones, la que no podía simplemente ponerse en fila y seguir el programa que había sido trazado para mí antes de que siquiera naciera. El juicio comenzó pequeño cuando era joven, disimulado como orientación y preocupación. ¿Estás segura de que quieres usar eso para ir a la iglesia, cariño? ¿Qué va a pensar la gente? Tal vez deberías concentrarte más en tu tarea de matemáticas, en lugar de esos proyectos de arte, corazón. El arte es un lindo pasatiempo, pero no es una carrera real. ¿Por qué no intentas ser más como Rachel? Ella es tan responsable y madura. Estos pequeños comentarios, estos cortes diminutos, se acumularon con los años como gotas de agua desgastando una piedra, erosionando lentamente mi confianza y sentido de identidad, hasta que ya no estaba segura de dónde terminaban sus expectativas y comenzaban mis propios deseos. Para cuando era adolescente, había aprendido a anticipar sus reacciones a todo lo que hacía, a preparar mentalmente argumentos defensivos antes de las reuniones familiares, a prepararme contra la inevitable crítica que venía envuelta en preocupación y atada con un lazo de obligación familiar. Recuerdo tener 16 años y decirle a mi familia que quería estudiar diseño gráfico en la universidad, y la mesa quedó en silencio de una manera que me revolvió el estómago. Mi tío Roberto fue el primero en hablar diciendo: «Ese es un lindo interés, pero ¿qué vas a estudiar realmente? Eres una chica inteligente. Podrías ser doctora o abogada, o al menos maestra, algo seguro». Mi tía Sandra intervino con: «Sabes, los campos creativos son muy competitivos e inestables. Solo queremos que tengas una buena vida, cariño. No queremos verte luchando». Y mi abuela, la autoridad final en todos los asuntos, simplemente me palmeó la mano y dijo: «Cambiarás de opinión cuando seas mayor y entiendas cómo funciona el mundo real». No cambié de opinión, y ese se convirtió en mi primer acto real de rebelión, aunque no lo veía así en ese momento. Pensé que solo estaba siguiendo mi pasión, persiguiendo mis sueños como cada adulto me había dicho que hiciera mientras crecía, hasta que me di cuenta de que solo querían que persiguiera los sueños que ellos aprobaban, los sueños que encajaban perfectamente en su visión de cómo se veía una vida exitosa. La universidad fue mi primer sabor de libertad, mi primera experiencia tomando decisiones sin un comité de parientes opinando, y fue embriagador y aterrador en igual medida. Me sumergí en mis estudios. Descubrí que en realidad tenía talento y potencial en mi campo elegido. Hice amigos que apoyaban mis metas en lugar de cuestionarlas, y comencé a construir una vida que se sentía auténtica para mí. Pero cada vez que iba a casa de visita, me sentía encogiéndome de vuelta al papel que esperaban que interpretara.
la sobrina complaciente que eventualmente vería el error de sus caminos y volvería al redil con disculpas y un plan de vida más aceptable. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de ser dos personas diferentes? La persona que eres cuando eres libre de ser tú mismo y la persona en la que te conviertes cuando estás cerca de familia, que se niega a ver quién eres realmente. Es como vivir en dos universos paralelos, y el agotamiento de cambiar constantemente entre ellos es indescriptible, te juro. Después de la universidad, en realidad encontré éxito en mi campo, consiguiendo clientes independientes y eventualmente un puesto en una pequeña pero creciente agencia de diseño. Estaba ganando buen dinero, pagando mis propias cuentas, viviendo independientemente en una ciudad que amaba, y por todas las medidas objetivas, me estaba yendo bien. Pero eso no es como mi familia lo veía. Para ellos, el trabajo independiente era inestable, trabajar para una pequeña empresa era arriesgado, y vivir en la ciudad era poco práctico y probablemente peligroso. El chat grupal familiar se convirtió en una fuente constante de ansiedad, con parientes enviando anuncios de trabajo para puestos corporativos en los que no tenía ningún interés, artículos sobre los peligros de la vida urbana y mensajes pasivo-agresivos preguntando cuándo iba a ponerme seria con mi futuro. Mi madre me llamaba al menos 3 veces por semana, ostensiblemente para ver cómo estaba, pero realmente para entregar el último consenso familiar sobre mis decisiones de vida, la preocupación más reciente que habían discutido en la cena semanal, a la que rara vez asistía ya porque estaba trabajando, o honestamente solo necesitaba un descanso del juicio constante. Las preguntas se volvieron más punzantes mientras avanzaba por mis 20. ¿Cuándo vas a encontrar un buen hombre y sentar cabeza? ¿No quieres tener hijos antes de que sea demasiado tarde? ¿No serías más feliz con más estabilidad? ¿Estás segura de que estás ganando suficiente dinero? ¿Has pensado en lo que vas a hacer para la jubilación? ¿No quieres mudarte más cerca de la familia? Cada pregunta se sentía como una pequeña traición, una sugerencia de que mi vida tal como la estaba viviendo no era suficiente, no era correcta, no era aceptable. Y lo peor era cómo enmarcaban todo. Nunca decían, estás tomando malas decisiones directamente. En cambio, siempre era, solo nos preocupamos por ti, o te amamos y queremos lo mejor para ti, o solo estamos tratando de ayudar. Esto hacía casi imposible defenderme porque, ¿cómo argumentas contra el amor y la preocupación? ¿Cómo le dices a personas que afirman estar tratando de ayudar que su ayuda en realidad te está lastimando? Cualquier resistencia era recibida con acusaciones de ser desagradecida, demasiado sensible o irrespetuosa. Somos tu familia. Tenemos derecho a tener opiniones sobre tu vida, me dijo mi tía Sandra más de una vez, como si las relaciones familiares vinieran con papeles de propiedad y acceso sin restricciones a cada aspecto de mi existencia. Comencé a temer las reuniones familiares, inventando excusas para perderlas, alegando obligaciones de trabajo o compromisos previos, cualquier cosa para evitar el inevitable interrogatorio disfrazado de conversación casual. Mi madre me haría sentir culpable por perder las cenas dominicales, diciéndome cuán decepcionada estaba la abuela, cómo la familia estaba preocupada de que me estaba alejando, cómo me estaba volviendo distante y fría. Pero, ¿qué opción tenía? Cada interacción me dejaba sintiéndome agotada, criticada e inadecuada, como si sin importar lo que lograra o cuán feliz estuviera, nunca sería suficiente para ellos porque no estaba siguiendo su guión para mi vida, ¿entiendes? El punto de quiebre llegó en un fin de semana, en que había aceptado a regañadientes asistir a la fiesta de cumpleaños de un primo, en la casa de mi abuela. Había estado saliendo con alguien durante unos 6 meses, una persona genuinamente amable y creativa que me hacía reír y apoyaba mis ambiciones, y cometí el error de mencionar esta relación de paso durante la fiesta. En cuestión de minutos, comenzaron las preguntas. ¿A qué se dedica? ¿Cuánto gana? ¿De dónde es su familia? ¿Cuáles son sus planes a largo plazo? ¿Va en serio con establecerse? Intenté desviar, mantener la conversación ligera, pero presionaron más fuerte, sus rostros mostrando creciente preocupación y decepción con cada una de mis respuestas. Era artista, lo que significaba ingresos inestables en sus mentes. Venía de un origen modesto, lo que aparentemente era una señal de alarma sobre su ambición y perspectivas. No se estaba apresurando a proponer después de 6 meses, lo que sugería que no era serio sobre el compromiso. Para cuando salí de esa fiesta, me sentía como si hubiera pasado por un interrogatorio intensivo,
Y lo peor era que su crítica me hizo comenzar a cuestionar mi propia relación, a dudar de mi propio juicio, a preguntarme si tal vez tenían razón y estaba cometiendo otro error en una larga serie de errores que habían estado documentando desde que elegí la carrera universitaria equivocada. Esa noche, me acosté en la cama sintiéndome físicamente enferma por la ansiedad y el estrés, reproduciendo cada comentario y pregunta, analizando cada mirada decepcionada y tono preocupado. Y de repente, en la oscuridad de mi habitación, tuve un momento de absoluta claridad. Me di cuenta de que era feliz en mi vida. Amaba mi trabajo, amaba mi relación, amaba mi apartamento y mis amigos, y la vida que había construido para mí misma. La única cosa que me hacía infeliz, la única cosa que me llenaba de temor y ansiedad y dudas sobre mí misma, era el juicio y desaprobación constante de mi familia. Y en ese momento, entendí algo fundamental. No podía controlar sus opiniones o sus expectativas, pero sí podía controlar cuánto acceso les daba para criticar mi vida. Podía establecer límites. La palabra se sentía revolucionaria y aterradora al mismo tiempo. Límites. Nunca me habían enseñado que los límites eran aceptables en las relaciones familiares. Todo lo que me habían criado para creer me decía que la familia tenía derecho a acceso ilimitado, opiniones ilimitadas, participación ilimitada en tu vida. Pero sentada ahí en la oscuridad, me di cuenta de que esta creencia me estaba destruyendo lentamente, erosionando mi felicidad y autoconfianza pieza por pieza, y si no hacía algo para protegerme, me despertaría un día viviendo una vida que no reconocía, tomando decisiones para complacer a personas que nunca estarían complacidas, sacrificando mi yo auténtico en el altar de la aprobación familiar que siempre permanecería justo fuera de alcance sin importar cuánto cambiara o me comprometiera. ¿Sabes qué te digo? Establecer mi primer límite se sintió como prepararse para la batalla. Pasé semanas pensando en cómo hacerlo, qué decir, cómo enmarcarlo de una manera que pudiera ser aceptada o al menos comprendida. Comencé con algo pequeño, algo que pensé sería razonable y no controvertido. Envié un mensaje al chat grupal familiar diciendo que amaba a todos, pero que necesitaba pedirles que dejaran de enviarme anuncios de trabajo no solicitados y consejos profesionales, que estaba feliz con mi carrera actual y si necesitaba ayuda en esa área, lo pediría directamente. Intenté ser educada y clara, explicando que apreciaba su preocupación, pero que las sugerencias constantes estaban creando estrés en lugar de ser útiles. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes individuales en cuestión de minutos. Mi madre me llamó casi en lágrimas, preguntando qué estaba mal, por qué estaba siendo tan sensible. ¿No entendía que solo estaban tratando de ayudar? Mi tía Sandra envió un texto largo sobre cómo la familia se cuida mutuamente y cuán desagradecido era que rechazara su cuidado y orientación. Mi tío Roberto lo llamó faltarle el respeto a los mayores. Varios primos opinaron con mensajes que iban desde confundidos hasta acusatorios. ¿Por qué estás siendo tan dramática? Es solo un consejo, no tienes que tomarlo. Se supone que la familia se ayuda mutuamente. Estás siendo realmente egoísta ahora mismo. El ataque en grupo fue intenso y desorientador. Había esperado tal vez algo de resistencia, tal vez algunos sentimientos heridos, pero no había esperado este asalto coordinado a mi carácter y motivaciones. Lo que más dolió fue que ni una sola persona reconoció mi solicitud real o intentó entender mi perspectiva. En cambio, la conversación inmediatamente se convirtió en cómo yo estaba equivocada, cómo los estaba lastimando, cómo estaba rompiendo lazos familiares por algo trivial. La culpa fue abrumadora. Pasé días cuestionándome a mí misma, preguntándome si había reaccionado exageradamente, si debería disculparme y simplemente volver a aceptar su constante opinión. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por mucho que su reacción doliera, por mucho que la culpa me carcomiera, también sentí una pequeña chispa de algo que no había sentido en años: autorrespeto. Había declarado una necesidad, había pedido algo razonable, y su negativa a honrar esa solicitud me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veían y nuestra relación. No era una persona con sentimientos y necesidades válidas a sus ojos. Era un proyecto, un problema a resolver, una historia a reescribir según sus preferencias. ¿Has tenido alguna vez ese momento en que de repente ves una relación claramente por lo que es en lugar de lo que deseabas que fuera? Es desgarrador y liberador al mismo tiempo, esta pérdida de ilusión, esta aceptación de la verdad difícil. De verdad que sí.
decidí doblar la apuesta en mis límites en lugar de retroceder. Si pedirles que dejaran de dar consejos profesionales no solicitados fue recibido con tanta hostilidad, entonces claramente el problema era más profundo de lo que había pensado, y pequeños ajustes no iban a arreglarlo. Necesitaba límites más completos para proteger mi salud mental y bienestar. Durante las siguientes semanas, implementé varias reglas nuevas para mis interacciones con la familia. Ya no discutiría mi vida amorosa o estado de relación en reuniones familiares. Limitaría mi asistencia a eventos familiares solo a festividades importantes, saltándome las cenas semanales que se habían convertido en sesiones de interrogatorio. No respondería a mensajes en el chat grupal familiar que criticaran mis elecciones u ofrecieran consejos no solicitados. No defendería ni explicaría mis decisiones de vida a menos que eligiera compartirlas. Y más importante, terminaría conversaciones o me iría de situaciones donde mis límites no fueran respetados, incluso si eso significaba salir de eventos familiares o colgar llamadas telefónicas. Sabía que estos límites causarían conflicto, pero había llegado a un punto donde el conflicto se sentía preferible a la erosión lenta de mi sentido de identidad que venía de constantemente acomodar su disfunción. La primera vez que realmente apliqué estos límites en persona fue en una cena dominical aproximadamente un mes después de mi mensaje inicial en el chat grupal. Había decidido asistir para ver a mi abuela, cuya salud estaba declinando, y entré con una intención clara de mantener mis límites, sin importar lo que pasara. Las cosas fueron relativamente bien durante la comida misma, con la mayoría de las personas caminando con cuidado a mi alrededor como si fuera un dispositivo explosivo impredecible, pero durante el postre, mi tía Sandra aparentemente no pudo contenerse. Me miró con esa expresión familiar de preocupación decepcionada y dijo: «Entonces, ¿todavía estás viendo a ese chico artista? ¿O has entrado en razón?». La mesa quedó en silencio, todos esperando ver cómo respondería, y sentí todos los ojos sobre mí como rayos de luz. Respiré profundo y dije con calma: «Sandra, te he pedido que no comentes sobre mis elecciones de relación. No voy a discutir esto contigo». Su rostro registró sorpresa, luego ofensa, luego ira en rápida sucesión. «¿Disculpa? Soy tu tía. Tengo todo el derecho de preguntar sobre tu vida. Solo me preocupo por ti». Me levanté de la mesa, mi corazón latiendo fuerte pero mi voz firme. «Entiendo que crees que estás siendo útil, pero este es exactamente el tipo de conversación que ya no estoy dispuesta a tener. Me voy a ir ahora. Abuela, gracias por la cena. Te amo, y te llamaré esta semana». Y salí, dejando atrás una mesa de parientes atónitos, y la voz de mi madre llamándome para que volviera y dejara de ser ridícula, Dios mío. Las consecuencias de esa cena fueron explosivas de maneras que no había anticipado completamente. Mi teléfono explotó con mensajes furiosos acusándome de arruinar una cena familiar, de faltarle el respeto a mi tía, de ser dramática y buscar atención, de pensar que era mejor que todos los demás. Mi madre me llamó llorando, suplicándome que me disculpara con Sandra y que detuviera lo que estuviera haciendo porque estaba destrozando a la familia. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó entre lágrimas. «¿Qué te ha pasado? Solías ser tan dulce y complaciente. Esto no es quien eres». Pero ese era exactamente el problema. La versión dulce y complaciente de mí que amaban era una actuación, una máscara que había usado durante tanto tiempo que casi había olvidado que no era mi verdadero rostro. La persona en la que me estaba convirtiendo, la persona que establecía límites y se negaba a aceptar la falta de respeto. Esta era en realidad quien yo era debajo de toda la complacencia y evitación de conflictos que me habían enseñado desde la infancia. Varios parientes dejaron de hablarme por completo después de esa cena. Mi tía Sandra se negaba a reconocer mi existencia en eventos familiares. Mi tío Roberto me envió un email largo sobre respeto y valores familiares, y cómo mi generación era egoísta y con sentido de privilegio. 2 de mis primos me bloquearon en redes sociales. El chat grupal familiar continuó sin mí, aunque escuché a través de mi madre que yo era un tema frecuente de discusión, con parientes analizando qué había salido mal conmigo, diagnosticándome con todo desde enfermedad mental hasta mala influencia de vivir en la ciudad, debatiendo si hacer algún tipo de intervención para traerme de vuelta al redil. Era surrealista y doloroso convertirme en la paria familiar, pasar de estar incluida en todo a ser tratada como si hubiera cometido algún pecado imperdonable, y mi pecado era simplemente pedir ser tratada con respeto básico, y que mis elecciones fueran reconocidas como válidas,
incluso si no estaban de acuerdo con ellas. El tratamiento silencioso de la mitad de mi familia fue agonizante al principio. Veía fotos en redes sociales de reuniones familiares a las que no estaba invitada, festividades celebradas sin mí, mi abuela rodeada de parientes amorosos mientras yo me sentaba sola en mi apartamento sintiéndome como una exiliada. La culpa era aplastante. ¿Había cometido un terrible error? ¿Había tirado a mi familia por la borda por mi orgullo? ¿Iba a arrepentirme de esto por el resto de mi vida? Estas preguntas me perseguían durante las largas noches cuando me sentía completamente sola, cuando el silencio de parientes que solían llamarme regularmente se sentía como castigo por atreverme a afirmarme. Mi madre permaneció en contacto, pero cada conversación era tensa, llena de sus intentos de mediar, de convencerme de disculparme y suavizar las cosas, de explicar que todos estaban heridos y esperando que yo diera el primer paso hacia la reconciliación, como si yo fuera la que había hecho algo malo al pedir no ser constantemente criticada y juzgada, imagínate. Pero aquí está lo interesante sobre establecer límites con personas tóxicas. La explosión inicial de conflicto eventualmente da paso a un periodo de claridad donde puedes realmente ver las dinámicas de relación que siempre estuvieron ahí, pero oscurecidas por tu participación en ellas. A medida que las semanas se convirtieron en meses y mantuve mis límites a pesar de la presión y la culpa y el aislamiento, comencé a notar patrones que nunca había visto claramente antes. Me di cuenta de que los parientes que estaban más enojados por mis límites eran los que más se habían beneficiado de mi falta de ellos, los que me habían usado como saco de boxeo emocional, una historia de advertencia, un proyecto para arreglar. Me di cuenta de que la preocupación de la familia sobre mis elecciones de vida nunca había sido realmente sobre mi bienestar o felicidad, porque si lo hubiera sido, habrían notado que era más feliz antes de su intervención que después. Su preocupación era sobre control, sobre mantener su visión del mundo, sobre asegurar que todos en la familia siguieran el mismo guión independientemente de si ese guión realmente conducía a satisfacción o alegría. Comencé a prestar atención a cómo trataban a otros miembros de la familia, y vi los mismos patrones en todas partes. Mi prima Jennifer, que se había divorciado, todavía estaba siendo tratada como mercancía dañada años después, todavía sujeta a miradas de lástima y comentarios sobre su matrimonio fallido, sin importar que había dejado una relación emocionalmente abusiva, y ahora estaba prosperando en su independencia. Mi primo Miguel, que cambiaba de trabajo frecuentemente, era constantemente criticado por falta de compromiso, sin importar que en realidad estaba explorando diferentes campos y construyendo un conjunto diverso de habilidades que eventualmente le serviría bien. Cada persona en la familia que se desviaba del camino aprobado estaba sujeta a este juicio implacable, esta presión constante para conformarse, y había estado tan enfocada en mi propia experiencia que no me había dado cuenta de cuán generalizado y tóxico era este patrón en todo nuestro sistema familiar. Me comuniqué con Jennifer un día, algo que probablemente debería haber hecho años atrás, y nos encontramos para tomar café. La conversación fue reveladora. Ella me contó que también había intentado establecer límites años atrás después de su divorcio, y había recibido un tratamiento similar, el tratamiento silencioso, y el chisme y las acusaciones de ser difícil y desagradecida. La diferencia es, dijo, que eventualmente me eché para atrás. Me disculpé y pretendí apreciar su preocupación porque estaba aterrada de perder a mi familia. ¿Y sabes qué pasó? Nada cambió. Todavía me juzgan, todavía sacan a relucir mi divorcio en cada oportunidad, todavía me tratan como si estuviera rota. La única diferencia es que ahora soy cómplice de mi propio maltrato porque acepté aceptarlo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico porque me mostraron exactamente cómo se vería mi futuro si cedía a la presión y abandonaba mis límites. Te lo juro. Alrededor de este tiempo, también hice un descubrimiento que cambió toda mi comprensión de las dinámicas familiares. Mi abuela tuvo un derrame cerebral, no severo, pero lo suficientemente serio como para requerir hospitalización y tiempo de recuperación. Y fui a visitarla al hospital a pesar de saber que probablemente me encontraría con parientes que no me hablaban. Cuando llegué a su habitación, estaba sola, y tuvimos nuestra primera conversación real en meses. Estaba débil y vulnerable de una manera que nunca la había visto antes, y tal vez por eso habló más honestamente de lo que nunca lo había hecho. Me dijo que estaba orgullosa de mí, lo cual me sorprendió porque la narrativa familiar
había sido que estaba decepcionada y herida por mi comportamiento. Me dijo que entendía lo que estaba haciendo, que había pasado toda su vida acomodando las expectativas de otras personas y nunca había aprendido a establecer límites ella misma, y podía ver que le había costado. Crié a mis hijos para ser obedientes, dijo, su voz delgada y cansada, y ellos criaron a sus hijos de la misma manera. Pero la obediencia no es lo mismo que el amor, y a veces me pregunto si alguno de nosotros realmente sabe cómo amarnos sin condiciones. Me contó algo que sacudió toda mi comprensión de la historia de mi familia. Mi abuelo, que murió antes de que yo naciera, había sido controlador y crítico, y ella había pasado su matrimonio caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener la paz, enseñando a sus hijos a hacer lo mismo. El patrón que yo estaba experimentando había sido transmitido a través de generaciones, una herencia de toxicidad que todos habían aceptado como normal, porque era todo lo que conocían. No seas como yo, susurró, apretando mi mano con sorprendente fuerza. No esperes hasta que seas vieja y esté enferma para darte cuenta de que pasaste toda tu vida viviendo para la aprobación de otras personas. Si no pueden amarte como eres, entonces eso no es realmente amor, ¿verdad? Salí de esa habitación de hospital con lágrimas corriendo por mi rostro, lamentándome por mi abuela y por todos los años que había pasado atrapada en el mismo patrón que estaba tratando de romper, agradecida de que me había dado permiso para seguir luchando por mi derecho a existir en mis propios términos. Cuando otros parientes llegaron al hospital más tarde, ninguno mencionó mi presencia ni me reconoció, y me di cuenta de que su silencio no era realmente sobre mí en absoluto. Era sobre su incomodidad con cualquiera que desafiara el sistema sobre el cual habían construido sus identidades completas. ¿Entiendes lo que te digo? Los meses que siguieron fueron un periodo de intenso crecimiento personal y recalibración dolorosa. Lamenté la familia que pensé que tenía, la ilusión de amor incondicional y apoyo que había creído que existía, a pesar de toda evidencia en contrario. Tuve que aceptar que algunas relaciones, incluso relaciones familiares, están construidas sobre disfunción, en lugar de conexión genuina, y que alejarse de la disfunción no es lo mismo que alejarse del amor, porque lo que estaban ofreciendo no era realmente amor en primer lugar. Fui a terapia para procesar todo lo que estaba experimentando, para entender los patrones de enredo y control que habían caracterizado mi sistema familiar, para aprender cómo mantener límites sin colapsar bajo el peso de la culpa y el dolor. Mi terapeuta me ayudó a entender que la intensa reacción negativa que había recibido era en realidad una señal de que mis límites eran necesarios y apropiados, porque las personas saludables no reaccionan a límites razonables con rabia y rechazo. Me ayudó a ver que había sido condicionada desde la infancia para creer que era responsable de las emociones de otras personas, que decir no era cruel, que priorizar mis propias necesidades era egoísta, y que estas creencias me habían mantenido atrapada en relaciones que estaban destruyendo lentamente mi sentido de identidad. Desaprender estos patrones fue un trabajo duro, lo más difícil que había hecho jamás, pero gradualmente comencé a sentirme más fuerte, más confiada, más segura de que había tomado la decisión correcta aunque me había costado tanto. También comencé a construir una familia elegida, profundizando amistades con personas que me aceptaban tal como era, que celebraban mis éxitos en lugar de cuestionarlos, que ofrecían apoyo en lugar de crítica. Mi relación con la persona con la que había estado saliendo se fortaleció porque ya no la estaba socavando con dudas constantes plantadas por la desaprobación de mi familia. Me sumergí en mi trabajo y encontré aún más éxito porque ya no estaba usando energía mental y emocional para manejar el drama familiar y defender mis elecciones. Lenta, gradualmente, comencé a entender cómo se sentía vivir auténticamente, tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que otros esperaban, existir sin anticipar constantemente juicio y crítica. Y aquí está lo que me sorprendió. No estaba miserable sin la aprobación de mi familia. De hecho, era más feliz de lo que había sido en años, tal vez nunca. Las relaciones que había perdido no me estaban nutriendo realmente, me estaban drenando, y su ausencia creó espacio para relaciones y experiencias que realmente agregaban valor a mi vida. De verdad que sí. Aproximadamente un año después de que había salido de esa cena dominical, algo inesperado sucedió. Mi primo Miguel se comunicó conmigo, diciendo que quería hablar. Nos encontramos en una cafetería,
y me dijo que ver por lo que había pasado le había hecho pensar en su propia relación con la familia. Él me había estado defendiendo inicialmente, pensando que yo estaba reaccionando exageradamente, pero con el tiempo comenzó a notar los mismos patrones de juicio y control en sus propias interacciones con parientes. Había comenzado a establecer sus propios límites, y había recibido una reacción negativa similar, aunque no tan severa como la mía. «Creo», dijo, «que fuiste el canario en la mina de carbón. Fuiste la primera en decir en voz alta que esto no es normal, que las familias no deberían tratarse así, y les dio miedo porque si admitían que tenías razón, tendrían que mirar su propio comportamiento y relaciones, y eso es aterrador». Durante los meses siguientes, varios otros primos se comunicaron con historias similares. Formamos nuestro propio círculo más pequeño, separado del grupo familiar principal, apoyándonos mutuamente en mantener límites y construir patrones de relación más saludables. No todos en la familia me habían cortado, me di cuenta. Los que dejaron de hablarme eran los más invertidos en el sistema disfuncional, los que no podían tolerar a nadie desafiando el status quo. Pero había otros que me habían apoyado en silencio, que se habían reconocido en mi lucha, que habían estado esperando que alguien dijera que el emperador no tenía ropa, que la afirmación de nuestra familia de ser cercana y amorosa no coincidía con la realidad de cómo realmente nos tratábamos. Este descubrimiento fue tanto validador como triste. Validó que mi experiencia no era única, que otros habían sufrido de los mismos patrones de juicio y control, que no estaba loca ni demasiado sensible, ni ninguna de las otras cosas que me habían llamado. Pero también fue triste porque significaba que múltiples personas en la familia habían estado luchando con esto durante años, décadas incluso, y todos habíamos estado aislados en nuestro dolor individual, incapaces de hablar de ello, porque reconocer el problema significaría desafiar la mitología familiar de cercanía y amor incondicional. ¿Cuántos años habíamos pasado todos sufriendo en silencio, asumiendo que éramos los únicos que nos sentíamos sofocados por las expectativas y juicios de la familia? ¿Cuántas oportunidades de conexión auténtica habíamos perdido? Porque todos estábamos demasiado ocupados interpretando nuestros papeles asignados y pretendiendo que todo estaba bien. Imagínate tú. Mientras escribo esto ahora, han pasado 2 años desde que establecí mi primer límite, y mi relación con mi familia extendida permanece fracturada. Algunos parientes todavía se niegan a hablarme. Otros se han comunicado con ramas de olivo condicionales, básicamente ofreciendo reconciliarse si me disculpo por causar problemas y acepto volver a aceptar su opinión sobre mi vida. He rechazado estas ofertas porque no son reconciliación real. Son solo invitaciones para reanudar los patrones disfuncionales que causaron el conflicto en primer lugar. Algunos parientes han respetado genuinamente mis límites y mantenido conexión conmigo en términos más saludables, y estas relaciones en realidad se han profundizado y mejorado porque ahora están basadas en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Mi madre y yo todavía estamos trabajando en nuestra relación. Ella lucha con estar atrapada entre yo y el resto de la familia, queriendo apoyarme pero también queriendo mantener la paz y hacer felices a todos, lo cual es imposible cuando una persona está exigiendo respeto y otros están exigiendo sumisión. Tenemos días buenos y días malos, y estoy aprendiendo a aceptar que puede que nunca entienda completamente mi perspectiva porque está demasiado inmersa en el sistema ella misma. Pero nos amamos, y ambas estamos intentando, y eso es algo. Mi abuela falleció hace 8 meses, y su funeral fue la primera vez que había estado en una habitación con toda la familia extendida desde que había establecido mis límites. Fue incómodo y tenso, con algunos parientes pretendiendo que no existía mientras otros ofrecían reconocimiento rígido y educado. Pero no me arrepentí de mis elecciones, ni siquiera en ese momento de dolor y reunión familiar, porque sabía que mi abuela había entendido, que en sus últimos meses había validado mi decisión, que había deseado haber sido lo suficientemente valiente para hacer lo mismo décadas antes. Me gusta pensar que verme establecer límites y sobrevivir a la reacción negativa le dio algo de paz, algo de esperanza de que el patrón que había perpetuado podría romperse, que las generaciones futuras no tendrían que vivir de la manera en que ella había vivido. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que establecer límites con mi familia fue una de las cosas más difíciles y más importantes que he hecho jamás. Me costó relaciones que pensé que durarían toda mi vida. Me obligó a lamentar la familia que deseaba haber tenido mientras aceptaba la realidad de la familia que realmente tenía.
Requirió que me sentara con culpa y duda y dolor mientras lentamente aprendía a confiar en mí misma y en mi propio juicio sobre sus voces, en mi cabeza diciéndome que estaba equivocada, egoísta, desagradecida, rota, ¿sabes? Pero aquí está lo que gané. Me gané a mí misma. Gané la capacidad de tomar decisiones basadas en lo que quiero y necesito, en lugar de lo que otros esperan. Gané relaciones con personas que realmente me ven y me valoran como soy. Gané la paz que viene de vivir auténticamente, en lugar de interpretar un papel. Gané autorrespeto, autoconfianza y amor propio que nunca podría haber desarrollado mientras estaba constantemente tratando de ganar la aprobación de personas que habían dejado claro que la aprobación siempre sería condicional y fuera de alcance. Gané el entendimiento de que algunas relaciones, incluso relaciones familiares, no valen la pena preservar si requieren que te abandones a ti misma para mantenerlas. Y gané un modelo para cualquier relación futura, una comprensión clara de que los límites no son muros destinados a mantener el amor afuera, son pautas que enseñan a las personas cómo amarte, de maneras que realmente nutren en lugar de dañar. ¿Has pasado por algo similar alguna vez? ¿Has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? ¿Te has dado cuenta alguna vez de que las personas que dicen amarte más son las que te hacen sentir peor contigo mismo? Si estás pasando por esto ahora mismo, si estás considerando establecer límites con miembros de la familia tóxicos pero estás aterrado de las consecuencias, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que su enojo por tus límites no es prueba de que tus límites están mal, es en realidad evidencia de que tus límites son necesarios. Quiero que sepas que mereces ser tratado con respeto, que mereces tomar tus propias decisiones, incluso si otros no están de acuerdo con ellas, que mereces relaciones que agreguen a tu vida en lugar de restarle. Y quiero que sepas que está bien lamentar lo que pierdes cuando estableces límites, pero también está bien celebrar lo que ganas, que eres tú mismo, tu autenticidad, tu paz, tu libertad para vivir la vida en tus propios términos. El camino que elegí no fue fácil. Hubo días en que quería rendirme, disculparme, volver a como eran las cosas porque al menos entonces no estaba sola. Al menos entonces tenía la ilusión de cercanía familiar incluso si venía al costo de mi yo auténtico. Pero seguí adelante porque me di cuenta de que la soledad con autorrespeto es mejor que la conexión que requiere autoabandono. Seguí adelante porque vi el arrepentimiento de mi abuela en su cama de hospital y no quería terminar en el mismo lugar, mirando hacia atrás a una vida vivida por la aprobación de otras personas. Seguí adelante porque comencé a entender que no estaba rompiendo a mi familia, solo estaba revelando las grietas que siempre habían estado ahí, pero todos habían acordado pretender que no existían. Te lo digo de verdad. Así que si has llegado hasta aquí en mi historia, si has escuchado todo este viaje de establecer límites y perder a la mitad de mi familia en el proceso, espero que hayas encontrado algo valioso aquí. Tal vez te has reconocido en partes de esta historia. Tal vez te has dado cuenta de que lo que estás experimentando en tu propia familia no es normal ni saludable. Tal vez has estado considerando establecer límites, pero no has tenido el coraje todavía. O tal vez ya has establecido límites y estás luchando con las consecuencias, preguntándote si tomaste la decisión correcta, lidiando con culpa y dolor y la reacción negativa de personas que se niegan a respetar tus necesidades. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que tus sentimientos son válidos, tus necesidades son legítimas, y tienes el derecho de protegerte incluso de miembros de la familia, que afirman tener tus mejores intereses en el corazón. Quiero escucharte. Comenta abajo y cuéntame. ¿Has tenido que establecer límites con miembros de la familia alguna vez? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaron? ¿Estás luchando actualmente con una situación familiar tóxica y tratando de decidir qué hacer? O tal vez has estado del otro lado de esto. Tal vez alguien en tu familia ha establecido límites contigo y estás tratando de entender por qué. Leo cada comentario y me encanta interactuar con esta comunidad, compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente a través de estas situaciones difíciles, porque nadie debería tener que pasar por esto solo. Entender la importancia de este contenido, entender que los límites saludables son esenciales para la salud mental y el bienestar, entender que las relaciones familiares pueden ser tóxicas y que está bien protegerte de la toxicidad independientemente del ADN. Este entendimiento literalmente podría cambiar tu vida de la manera en que cambió la mía. Si esta historia tocó tu corazón, si resonó con algo que estás experimentando, si te ayudó a sentirte menos solo,
o te dio el coraje para hacer cambios en tu propia vida, por favor deja un like en este video. Tus likes ayudan a que este contenido llegue a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje, que podrían estar luchando en silencio, pensando que son los únicos que experimentan este tipo de disfunción familiar. Y si quieres escuchar más historias como esta, más discusiones honestas sobre dinámicas familiares difíciles, más conversaciones sobre salud mental y límites, y vivir auténticamente incluso cuando te cuesta relaciones, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Este canal trata sobre compartir experiencias reales, las partes desordenadas y dolorosas y complicadas de la vida de las que la gente normalmente no habla pero que tantos de nosotros estamos viviendo. Estamos construyendo una comunidad aquí, de personas comprometidas a vivir auténticamente, a sanar de relaciones tóxicas, a apoyarnos mutuamente a través del difícil trabajo, de convertirnos en quienes estamos destinados a ser, en lugar de en quienes otros esperan que seamos. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Gracias por escuchar mi historia sin juzgar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, establecer límites no te hace una mala persona. Te hace una persona que se respeta lo suficiente como para exigir respeto de otros. Mereces ese respeto, incluso de la familia, tal vez especialmente de la familia. Hasta la próxima. Sigue viviendo tu verdad, sigue creciendo, sigue honrándote a ti mismo, y recuerda que no estás solo en esto.